Muy bien, ¿me confirman la... si logran ver bien? Sí, doctor, sí se logra ver las diapositivas. Gracias. ¿Estamos completos? ¿Nos falta alguien todavía? Faltan 2 compañeros, doctor. A ver, llámalos pues, para empezar, ¿ya? 2 minutos. Ya, doctor. Listo, creo que empezamos, ¿no? Sí, doctor, ya se conectaron. Muy bien. Buenas noches con todos. Miren, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema bastante interesante, sobre todo porque todos conocemos a alguna persona que padece de este problema de salud público, la diabetes mellitus. Los estudios revelan que más o menos 140 millones de personas son portadoras de esta enfermedad. Y esto, que todavía este número está subvaluado. Las proyecciones para el año 2030 creen que aproximadamente las personas diabéticas llegarán a los 300 millones a nivel mundial. No vamos a hablar mucho de la diabetes en sí, pero sí vamos a hablar sobre la complicación seria que tiene, ¿no? La nefropatía diabética. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión van a producir complicaciones dentro del cuerpo, dentro del organismo,
macroangiopáticas y microangiopáticas. Dentro de las microangiopáticas, las más frecuentes son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y dentro de las complicaciones macroangiopáticas van a estar los ACVs, van a estar los problemas cardiovasculares, como por ejemplo el infarto, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia vascular periférica. Entonces, no debemos olvidarnos de esas complicaciones. Y cuando tratamos este tipo de problemas, tenemos que orientar nuestro tratamiento ante un paciente ya diagnosticado a fin de tratar de detener este tipo de complicaciones. Si nosotros nos centramos específicamente en nefropatía diabética, lo vamos a definir en un paciente diabético como la albuminuria persistente mayor o igual a 300 miligramos en la orina de 24 horas. O sea, un paciente diabético nosotros tenemos que hacerle recolectar su orina en 24 horas. Y por eso es que ustedes van a observar pacientes que llevan 2 o 3 botellas de gaseosa a los laboratorios, justamente para medir cuánto están perdiendo de albúmina en 24 horas. Si un paciente diabético tiene pérdida de albúminas por encima de 300 miligramos en 24 horas, asociado muchas veces y de forma frecuente a retinopatía, en ausencia de cualquier otra enfermedad, a eso se le denomina nefropatía diabética. Esta definición es tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la diabetes? Que generalmente se acompaña también de hipertensión. Y cuando se acompaña de esta enfermedad, de esta otra enfermedad, los daños microangiopáticos se potencian y por lo tanto ocurre mayor daño a nivel renal. Entonces podríamos decir que un paciente diabético que cursa con nefropatía diabética también tiene retinopatía diabética. Sí, en en el mayor número de casos, un paciente que tiene retinopatía diabética apoya el diagnóstico de nefropatía diabética. Sin embargo, el que no encontremos retinopatía diabética no excluye la existencia de que el paciente diabético pudiera también ser portador de nefropatía diabética. Si bien es cierto, es frecuente encontrar esta asociación, el no encontrar la retinopatía diabética no excluye que el paciente tenga daño a nivel renal. Y miren ustedes, la definición cuantitativa de la pérdida de albúmina en orina. La mayoría de ustedes, jóvenes, normalmente deben perder menos de 30 miligramos de albúmina en 24 horas. Cuando un paciente comienza a presentar mayor pérdida, entre 30 a 300 miligramos en 24 horas, hablamos de microalbuminuria o nefropatía incipiente. Si esta cifra es mayor a 300 miligramos en 24 horas, hablamos ya de proteinuria establecida. Entonces, estas cifras ustedes se las tienen que guardar, tienen que archivarlo dentro de su cerebro, porque probablemente las van a utilizar cuando tengan un paciente en el cual diagnostican clínicamente diabetes mellitus. Y miren ustedes, si hacemos un poco de epidemiología, vamos a ver que la microalbuminuria va a estar presente en el 13% de los diabéticos tipo 1 y en el 25% de los diabéticos tipo 2, de tal forma que la microalbuminuria tiene mayor prevalencia en los diabéticos tipo 2, mientras que la macroalbuminuria se presenta en un 15% en ambos tipos de diabetes.
Y lo que les voy a decir a continuación es algo que tampoco deben olvidarse, porque es responsabilidad de todos nosotros, de toda la parte médica, saber este precepto para poder impedir los daños en nuestros pacientes. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en el Japón, en Latinoamérica. De tal forma que del global de pacientes que requieren sustitución renal, el 25 a 45 pacientes, por ciento de pacientes son nuevos y la mayoría diabéticos tipo 2. Entonces, la primera causa de enfermedad renal crónica terminal, ¿cuál es? La diabetes. Casi hasta el 45% de los pacientes. Y la segunda causa, ¿cuál es? La hipertensión. Esas dos causas son las que originan enfermedad renal crónica terminal y que requieren tratamiento sustitutivo. Esta es una imagen en donde se desarrolla la historia natural de la diabetes. Miren esta flecha en la parte superior, cómo el desarrollo de la diabetes va a conllevar en que en el paciente van a haber cambios funcionales primero y después cambios tanto funcionales como estructurales en el riñón. Y si a estos cambios funcionales y estructurales de la diabetes en el riñón se le asocia la hipertensión, vamos a observar cómo la microalbuminuria comienza a progresar hacia la proteinuria. Y cuando ya tenemos detectada la proteinuria, estamos hablando de que la tasa de filtración glomerular está afectada y el paciente está ingresando a insuficiencia renal. Y si nosotros no diagnosticamos de forma oportuna y no damos tratamiento de forma oportuna, este paciente irremediablemente va a ir a la insuficiencia renal crónica terminal y a la diálisis. Y miren ustedes cómo este paciente, a la vez que desarrolla diabetes, cambios estructurales, se asocia hipertensión y pérdida de albúmina en orina, cómo sus factores de riesgo cardiovascular también se incrementa de forma progresiva y proporcional. Entonces, un paciente que tiene mayores cambios funcionales estructurales, que tiene mayor pérdida de proteinuria, que tiene hipertensión, indudablemente que va a tener mayores factores de riesgo cardiovascular para complicarse y también para morir. Y cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de la nefropatía diabética, tenemos que considerar que esto es complejo. En él hay un sinnúmero de mediadores y trastornos que van a provocar este problema. Sin embargo, los dos principales iniciadores de todo esto van a ser la hiperglicemia y la hipertensión. Vean cómo estos dos factores asociados van a originar en el cuerpo cambios hemodinámicos y de hiperfiltración y van a también originar, ¿no?, activaciones del sistema de numerosos factores locales y sistémicos, factores de crecimiento e interleucinas. Estas modificaciones lo que hacen es perder albúmina y proteínas a nivel del riñón, a nivel de los túbulos renales y del intersticio. Sin embargo, la presencia de proteínas en el riñón es tóxica para, tanto para los túbulos como para las nefronas, para el intersticio. Y si nosotros no le damos un tratamiento adecuado para esta pérdida, lo único que estamos haciendo es contribuir a que
el paciente progrese hacia una insuficiencia renal crónica terminal. Y este es un resumen de lo que es la diabetes y la nefropatía diabética. Ustedes saben que la diabetes tiene un fondo genético y este fondo genético puede ser por déficit de insulina, como por ejemplo la diabetes tipo 1, o por resistencia de insulina, como es la disfunción producida en la diabetes tipo 2. Cualquiera de estos lo que va a hacer es producir alteraciones hemodinámicas con un desbalance hormonal sistémico que va a originar hiperfiltración glomerular con microalbuminuria, proteinuria y que condiciona la fibrosis intersticial. O puede provocar desequilibrio también de los autocoides intrarrenales y a su vez también fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Y por el otro lado, la hiperglicemia va a provocar glicosilación tanto de las proteínas locales como sistémicas, ¿no? Y las locales provocan a su vez desequilibrio y una alteración en la degradación en la matriz mesangial y por lo tanto también fibrosis intersticial. Y en los sistémicos se activa diversas citoquinas, factores de crecimiento y también van a provocar fibrosis intersticial. Entonces, de manera resumida, estos van a ser los factores que van a estar interviniendo para la producción de la nefropatía diabética. Entonces, ya tengo un paciente con nefropatía diabética, un paciente diabético. ¿Qué espero encontrar yo desde el punto de vista anatomopatológico en sus riñones para identificar que tiene una nefropatía diabética? En los pacientes diabéticos tipo 1, lo que vamos a observar es la presencia de lesiones nodulares entre los capilares glomerulares, ¿no? Se van engrosando los capilares y estas lesiones son nódulos que van disminuyendo la luz de los capilares de los glomérulos. A esto se le conoce como glomeruloesclerosis nodular o nefropatía de Kimmel-Wilson. Mientras que en los diabéticos tipo 2, estas lesiones solamente aparecen en el 30% de los pacientes. El 70% va a presentar lesiones inespecíficas. ¿Por qué? Porque generalmente la diabetes tipo 2 se diagnostica de forma clínica y solamente se hace una biopsia en edades más avanzadas, ¿no? Entonces, la indicación de las biopsias cuando se hace en un paciente diabético tipo 2, cuando hay duda en que la causa de su pérdida sea la nefropatía diabética. Por eso es que no se encuentran de forma características anatomías patológicas que nos permitan diagnosticar. Estas son tinciones en las cuales vemos cómo se va acumulando en la matriz mesangial y se van disminuyendo la luz de los glomérulos, ¿no? Esta es una tinción PAS y esta es una tinción con plata. ¿Cuál es el cuadro clínico en un paciente diabético? La nefropatía diabética tiene dos fases. La primera fase clínica cursa con normo o con microalbuminuria. Y la segunda fase o es la caracterizada ¿por qué? Porque hay presencia de albuminuria, de proteinuria, ¿no? ¿Quién desarrolla más rápido o qué factores de riesgo tiene un paciente para favorecer la aparición de nefropatía? Que tenga una normoalbuminuria superior a la media, ¿no? Que sea de sexo masculino, o sea, nosotros los varones tenemos mayor predisposición a desarrollar nefropatía diabética, que tenga agregación familiar,
que sea hereditario, que varios integrantes de un grupo familiar sean diabéticos, que esté asociada a la hipertensión, ¿no? Que en los diabéticos tipo 1 esto se inicia antes de los 20 años, que un paciente diabético sea descuidado y haga un mal control metabólico, que el paciente a su vez pueda tener algún hábito, como por ejemplo el tabaquismo. Entonces, como lo hemos dividido en cuadro clínico en dos fases, la fase preclínica y la fase clínica, se considera que a partir de los 5 años de la evolución de un paciente diabético comienza a aparecer la microalbuminuria. ¿Y por qué es importante mencionarles esto? Porque la microalbuminuria es la primera señal que va a tener un paciente diabético de que su riñón está empezando a hacer disfunción microvascular a nivel endotelial. Entonces, por eso es nuestro principal sensor, por eso es nuestro principal catabolizador o señalador de cómo es la progresión de un paciente, ¿no? Se habla de que en un tercio de los pacientes tipo 1, en las primeras fases de enfermedad, lo primero que hay es hiperfiltración glomerular. O sea, van a tener una tasa de filtración por encima de 120. Sobre todo cuando recién se ha iniciado el diagnóstico o el paciente tiene un mal control metabólico. Lo primero que vamos a encontrar es hiperfiltración. Conforme progresa la pérdida de proteínas, también va a comenzar a disminuir la tasa de filtración glomerular. A mayor progresión de pérdida de proteínas, mayor pérdida de la función renal. Y será importante saber la magnitud de la pérdida de albúmina. Es muy importante porque de acuerdo a la magnitud que haya en pérdida de proteínas, vamos a guardar una estrecha relación con la tasa de filtración glomerular. De tal forma que si nosotros encontramos un paciente que pierde ya 3 gramos de proteínas al día, este tiene 5 veces más probabilidad de llegar a enfermedad renal crónica terminal, de duplicar su fibra de creatinina. Un paciente que tiene diagnóstico de nefropatía diabética tiene elevada prevalencia de afectaciones extrarrenales. Ya habíamos dicho cuáles son, las macroangiopáticas y las microangiopáticas. Entonces, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1 que tienen nefropatía diabética, casi el 100% de estos diabéticos ya tienen retinopatía diabética. Y en los diabéticos tipo 2, de 50 a 60% tienen retinopatía diabética. Un paciente que tiene nefropatía diabética puede hacer macroangiopatías como los ACVs, estenosis carotidia, infartos agudos de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda y enfermedades vasculares periféricas. Pero existe también la posibilidad de que un paciente diabético de un momento a otro comienza a perder rápidamente la función renal, esta se vea deteriorada o comience a presentar microhematuria persistente o una proteinuria intensa de aparición brusca, progresiva, y ustedes le hacen un fondo de ojo y no hay retinopatía. Entonces, este tipo de presentaciones bruscas no es lo característico de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética, su aparición es y su desarrollo es progresivo, no es brusco. Por lo tanto, cuando la aparición es brusca y hay pérdida súbita, y a eso le añadimos que no tiene retinopatía diabética, nos hace entrar en dudas y por lo tanto decimos de repente esto no está producido por la nefropatía diabética y se trata de alguna otra glomerulonefritis o de tipo inmunológica, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerle una biopsia renal para descartar la asociación de una glomerulonefritis. ¿Cuál es el pronóstico? Mire, cuando un paciente es diabético y nosotros no nos preocupamos por su función renal,
y desarrolla nefropatía diabética y nos demoramos en dar las pautas terapéuticas, entonces el paciente comienza a progresar hacia enfermedad renal crónica terminal. Y miren, en el diabético tipo 1, la tasa acumulada de mortalidad fluctúa entre el 50 al 77%. Y en el diabético tipo 2, la tasa de mortalidad a los 10 años también se eleva hasta el 70%. ¿No? Tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica terminal y las complicaciones cardiovasculares son las principales causas de muerte, ¿ya? Como la albuminuria está asociado a inflamación y a disfunción endotelial y a reducción de la tasa de filtración, eso también va a hacer que se incrementen los factores de riesgo cardiovasculares y por lo tanto la muerte. Muy bien, entonces ya sabemos diagnosticar una nefropatía diabética. Ya sabemos cuál es el principal indicador y sensor, tanto para el diagnóstico como para ver la evolución, la albuminuria, la pérdida de proteínas en orina. Ya sabemos que los riesgos cardiovasculares en este tipo de pacientes se incrementan conforme progrese la nefropatía diabética y la pérdida de proteínas. Y que si nosotros no damos un tratamiento adecuado, estos pacientes lamentablemente se van a complicar y van a morirse. Entonces, ¿qué es lo que se ha investigado para el tratamiento de la nefropatía diabética? Lo que se ha investigado es dar un adecuado control de glicemia, dar un adecuado control de hipertensión, controlar de forma adecuada los lípidos y restringir las proteínas porque estas son tóxicas para el riñón, ¿no? Entonces, para hacer un buen control de la glucosa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tratar de mantener dentro de valores establecidos el valor de la glicemia, ¿no? Si nosotros logramos controlar la glicemia, esto también nos va a permitir reducir la pérdida de proteínas y frenar la progresión de la enfermedad de normoalbuminuria a microalbuminuria o macroalbuminuria, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿A qué vamos a echar mano nosotros para poder dar un, un control adecuado de la hiperglicemia? Podemos echar mano a los hipoglicemiantes orales, a los hipoglicemiantes orales, pero teniendo cuidado de ciertas cosas. Los hipoglicemiantes orales hay que darlos con cuidado en los estadios clínicos 3 y 4 de la enfermedad renal crónica, porque tanto las sulfonilurias como las biguanidas tienden a hacer complicaciones en el paciente diabético. Y una de estas complicaciones es la hipoglicemia. Y nosotros debemos de temerle a las hipoglicemias, no solo por el daño neuronal que puede originar en el paciente si es que no lo revertimos de forma adecuada, sino también porque la hipoglicemia produce liberación de catecolaminas, produce liberación de hormonas adrenérgicas y esto incentiva en los pacientes a eventos cardiovasculares, a infarto agudo de miocardio y por lo tanto a muerte. Entonces, cuidado con las hipoglicemias. En nuestro medio, generalmente, ¿qué manejamos? Manejamos solamente hipoglicemiantes orales, como las sulfonilurias y las biguanidas. Sin embargo, han ingresado más medicamentos que ya los tenemos en el mercado, que ya los conocemos y que tienen efectos más benéficos que los antes mencionados y que ahora son medicamentos
que deben prescribirse si es que nosotros queremos no solo mejorar la parte renal, sino también disminuir los riesgos cardiovasculares. Habíamos mencionado al inicio, ¿se acuerdan? Que para que se produzca la diabetes mellitus tipo 1, tiene que haber destrucción, no tiene que haber producción de insulina porque hay destrucción de las células beta pancreáticas. Y estas se destruyen, ¿por qué? Por anticuerpos propios del mismo organismo. Aquí no hay producción de, por lo tanto, de insulina, porque no tenemos células beta pancreáticas. Y mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 se produce por resistencia a la insulina. Pero esta definición se asocia también a que hay disfunción de las células beta pancreáticas. Disfunción. Sin embargo, cuando hablamos de disfunción, se habla que más o menos el 70% de las células beta pancreáticas están comprometidas, están disfuncionando. Por lo tanto, estos pacientes, conforme avanza el tiempo, van a ser diabéticos insulino requirientes, porque tampoco ya no van a producir insulina. Esto es para que se acuerden un poco y se sitúen. Miren cómo antes la definición de la diabetes estaba basada en su fisiopatología. Pero conforme ha pasado el tiempo, se ha encontrado que la hiperglicemia no solamente está basado en eso, sino que además de ello se encontró 8 factores más a los cuales se les denominó el octeto ominoso. Esta Este estudio lo hicieron en el año 2014 y ya no solamente estaba comprometido la deficiencia de insulina o la falta de producción de insulina y la resistencia a la insulina, sino también se veía que el intestino, mediante la síntesis de incretinas, también podían producir hiperglicemia, que a nivel del tejido adiposo, la lipólisis aumentada también provocaban hiperglicemia, que a nivel renal, el aumento de la reabsorción de glucosa también provocaban hiperglicemia, que a nivel cerebral la disminución de los neurotransmisores también provocaban hiperglicemia, que el aumento de la producción hepática de la glucogenólisis también provocaba hiperglicemia, y a nivel del sistema el aumento de la secreción de las hormonas como el glucagón también provocaba hiperglicemia. Entonces se comenzaron a buscar más tratamientos para tratar ya no solamente de exprimir el páncreas y de aumentar la sensibilidad a la insulina, sino también de buscar alternativas alrededor de estos otros factores. Y en el año 2016 ya no eran 11 los factores que incrementaban la hiperglicemia, sino se encontraron 3 más, a los cuales se les llamó los 11 nefastos. Y vean ustedes cómo para cada factor que estaba inmiscuido en la producción de hiperglicemia, se comenzaron a crear más medicamentos, ¿no? Se comenzaron a crear medicamentos a nivel de cada uno de los factores. Y por ejemplo, se comenzaron a investigar medicamentos que disminuían el efecto de la incretina, se comenzaron a buscar medicamentos, ¿no? que actuaban sobre la reabsorción de la glucosa a nivel renal, y se comenzó a combinar este tipo de tratamiento. Entonces, ya no solamente vamos a tratar nosotros de disminuir o de disminuir la resistencia a la insulina e incrementar la producción de insulina, sino también vamos a tener ahora medicamentos que van a actuar a diferentes niveles para disminuir la hiperglicemia. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de diabetes? Cuando encontramos a un paciente con una glucosa en ayunas mayor de 126.
o con una glucosa 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa, le dosamos la glucosa sérica y le encontramos más de 200. O tomando una glucosa al azar en un paciente y que le encontremos más de 200 miligramos. O una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%. Entonces, con cualquiera de estos, nosotros ya hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Qué problema tenemos nosotros cuando hacemos el dosaje de la glucosa sérica? Pues un paciente diabético, por ejemplo, que normalmente se controla y que quiere quedar bien con su médico. Si mañana es mi control con el endocrinólogo, con el médico internista o con mi médico general, entonces yo lo que hago va a ser, hago dieta hoy día, ayuna hoy día, no como nada y en el desayuno me voy, mi glucosa, bacán, 75, 80, 100, perfecto. Pero esa es la glucosa del día. Y los días que estuvo comiendo, los días que estuvo haciendo desorden glicémico, los días que hizo transgresión alimentaria, ¿hasta cuánto llegó su glucosa? Entonces por ahí se comenzó a decir, no, la forma más segura de nosotros poder controlar a un diabético es pidiendo una hemoglobina glicosilada y esta tiene que estar por debajo de 6,5. Pero ¿qué cosa es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada no viene a ser sino el promedio de todas las glucosas en el lapso de 90 días, de 3 meses. Es un promedio. Y entonces comenzamos a encontrar que, por ejemplo, para tener un adecuado control, vamos a tener una hemoglobina glicosilada entre 6 o 7, ¿no? Entre 6 o 7. Y miren ustedes estas correspondencias. Mínima 7, 123. Estamos hablando de promedios en 90 días, máximo 185. Estamos hablando de promedios. 6, 100 a 152. Promedio. Entonces, si nosotros le sacamos, el promedio sale 126, 154. Pero, ¿qué sucede si un día el paciente tuvo hipoglicemia? 50. Otro día hizo transgresión alimentaria, 300. Entonces, esos cálculos ya no son tan valideros. Si bien es cierto, nos ayudan a controlar mejor a un paciente diabético, sin embargo, ya no son tan valideros cuando hay extremos de glucosa. Y entonces decimos, ¿cuál será el manejo de elección para un paciente diabético? Nosotros tratamos al paciente diabético, con todos sus factores alrededor. No tratamos la enfermedad. Tenemos que sopesar. Es gordo, es obeso, tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué más tiene este paciente? Es dislipidémico. ¿Qué más tiene este paciente? Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de elección? El tratamiento va a ser en base al contexto del paciente, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que tiene una glucosa basal de 220, hemoglobina en 8, asociado a hiperglicemia, diagnóstico diabetes mellitus, ¿con qué podemos ayudarle? La droga de primera línea actualmente en un paciente que no tiene factores de riesgo cardiovascular, joven, con reciente diagnóstico, es la metformina. La metformina, ¿ya? Esta es la droga de elección, la metformina. Manejo de primera línea para cualquier paciente diabético sin factores de riesgo cardiovascular, que recién están debutando y que son jóvenes. Dosis máxima de metformina, 2.500 miligramos al día. Su presentación viene en tabletas de 850 y de 500. Dosis máxima, 2.500. Sin embargo, la metformina tiene efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Produce dispepsia a nivel gástrico, a nivel gastrointestinal. ¿Qué más puede producir? Cosa que yo no he visto y muchos de los médicos tampoco han visto, es la acidosis láctica.
que puede provocar en un paciente diabético. Esos son sus efectos adversos más frecuentes. Entonces, ya saben, un paciente sin riesgo cardiovascular, metformina. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si viene otro paciente y nosotros observamos que este tiene una enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, ¿no? Que puede hacer en cualquier momento, puede hacernos un evento de infarto agudo de miocardio, una trombosis coronaria, o tiene un problema de insuficiencia vascular? Entonces, en esos casos están indicados los análogos del GLP-1 en primera línea o asociado al tratamiento que está siguiendo, la metformina. Y en segunda línea, los inhibidores de la SGLT2, ¿no? En ese orden. Solamente si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica? A esos pacientes entonces, de primera línea, inhibidores de la SGLT2 y en segunda línea, análogos de la GLP-1. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que recordar. Actualmente estos fármacos ya los tenemos en nuestro país y por lo tanto es necesario que los conozcamos y no solo quedarnos con los medicamentos que hemos estado manejando anteriormente, ¿no? Con biguanidas y sulfonilureas. Y miren ustedes, cuando hablamos de los inhibidores de la análogos de los GLP-1, ¿no? Estos análogos lo que hacen es aumentar la sensibilidad a la insulina, GLP-1. Aumentan la sensibilidad a la insulina. Y por lo tanto también actúan a diferentes niveles. Y eso hace que disminuya pues el glucagón, aumente la insulina y sobre todo disminuye la destrucción de las células beta y aumente la proliferación de estas. Nombres comerciales de esos análogos: liraglutida, semaglutida, dulaglutida. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Disminuir la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%. Su mecanismo de acción, repetirles, aumenta la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Por lo tanto, no va a producir hipoglicemias. Solamente aumenta la secreción de la insulina cuando sube el azúcar. Si no, no. Disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye el apetito. ¿Qué beneficios obtenemos? Vamos a obtener que disminuye el riesgo cardiovascular y la progresión de la nefropatía. Efectos adversos: gastrointestinales y pancreatitis. Por eso es que está contraindicado en aquellos pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis. Está contraindicado también en el embarazo y en aquellos pacientes portadores de falla renal ya establecidas, que están en estadio 2. ¿Ya? Entonces, acuérdense, análogos de GLP-1, ¿no? Los cardiólogos también utilizan este tipo de medicamentos cuando quieren disminuir los riesgos cardiovasculares, aún en pacientes que no tienen problemas de nefropatía diabéticos o en pacientes que no son diabéticos. ¿Ya? Análogos de GLP-1. Que los otros medicamentos con los cuales vamos a jugar, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, nombres comerciales: las glifosinas, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Esto tiene un mecanismo muy sencillo. Actúa a nivel del túbulo proximal. ¿Qué hace el túbulo proximal? El túbulo proximal normalmente lo que se encarga es de reabsorber la glucosa que se elimina. Este inhibe la reabsorción, ¿no? Actúa a este nivel y inhibe la reabsorción de la glucosa, de tal forma que la orina sale cargada de glucosa. Entonces hay una excreción aumentada de glucosa y de esta forma se controla también la diabetes. Mecanismo de acción, ya les comenté: disminuir la absorción de la glucosa en el túbulo proximal,
El efecto adverso que tiene esto es que debido a la hiperosmolaridad glucosada de la orina, puede originar en las pacientes alteraciones o infecciones a nivel de la vulva en mujeres o infecciones urinarias, ¿no? Puede provocar poliuria, sed e incluso hasta una cetoacidosis diabética euglicémica. Contraindicado en quiénes, en aquellos que tienen falla hepática, falla renal y en el embarazo. Pero miren nuevamente los beneficios que se han visto en los diferentes estudios. Disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye la insuficiencia cardíaca y sobre todo disminuye la progresión de la nefropatía. Entonces, acá tienen ustedes riesgo de hipoglicemia. Tampoco no produce riesgo de hipoglicemia, al contrario de las sulfonilurias. No producen riesgo de hipoglicemias. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando la tasa de filtración está por debajo de 30. Otro beneficio, disminuye de peso. Las dosis, de acuerdo a lo que nosotros escojamos, varía de 10 a 25, 100 a 300, de 5 a 10, y la administración es por vía oral. Muy bien. Entonces, todo paciente que tiene de alguna forma reciente diagnóstico sin factores de riesgo cardiovasculares y jóvenes, metformina. Si los pacientes comienzan a presentar falla cardíaca o falla renal, ya saben, análogos, inhibidores de la SGLT2 y los análogos de la GLP1. Sin embargo, existen más opciones terapéuticas, pero que ya están en cuarta, quinta y hasta sexta línea y que no se recomiendan si es que tenemos las otras, ¿no? Y estas opciones solamente se dan cuando hay ausencia de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica, falla cardíaca o nefropatía diabética establecida. ¿Cuáles son estos? Los inhibidores de la DPP4, ¿no? Cuando hablamos, ¿se acuerdan ustedes de la GLP1? ¿Se acuerdan? GLP1. Dijimos que estas, ¿qué van a hacer? Van a incrementar la acción de las incretinas a diferentes niveles y por lo tanto van a provocar que la insulina dure más, sin producir hipoglicemia y solamente relacionada con la ingesta de alimentos y la subida de la glucosa. Sin embargo, estos agentes, los inhibidores de la DDP4, ¿qué hacen? Van a actuar a nivel de la DPP4, que es la que metaboliza la incretina y va, por lo tanto, a inhibirla y por lo tanto se va a incrementar también la incretina. Sin embargo, estos inhibidores de la DPP4 no han demostrado beneficios cardiovasculares ni renales. Entonces, los beneficios que han presentado los análogos de la GLP1, ¿no? Con estos inhibidores de la DPP4 vamos a provocar disminución de la hemoglobina en 0,5 a 1%. Su mecanismo de acción disminuye la degradación de las incretinas. Si tenemos mayor cantidad de incretinas, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de insulina. Y por lo tanto va a haber también menor cantidad de glucagón. Beneficios, les vuelvo a repetir, no se han demostrado clínicamente. Efectos adversos gastrointestinales, pancreatitis, artralgias y falla cardíaca. Contraindicado en diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabético y depuraciones menores de 50. Riesgo de hipoglicemia, tampoco provoca hipoglicemias. Se debe de ajustar a la tasa de filtración glomerular. Toda la administración es por vía oral y la dosis va a fluctuar en relación al tipo de medicamento que les vamos a dar. Las glitazonas son unos medicamentos farmacológicos de los años 2010 más o menos,
que al inicio pues dieron un sinnúmero de expectativas, pero que sin embargo actualmente ya están en desuso, y están en desuso porque tienen efectos adversos considerables, como por ejemplo ganancia de peso, edema, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, cáncer de vejiga, fallas hepáticas, fracturas e incluso hasta anemia. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, falla hepática o embarazo. ¿Ya? Estos son medicamentos de quinta línea. Y las de última línea, ¿cuáles son? Las sulfonilurias. Hemos hablado que estas aumentan la secreción de insulina, exprimen el páncreas, pero tienen efectos adversos como la hipoglicemia, que está relacionado directamente con la liberación de catecolaminas y la posibilidad de provocar eventos agudos miocárdicos, gastrointestinales, ganancia de peso, riesgo cardiovascular, hiponatremia, efecto antabús. Contraindicado en un paciente que tiene diabetes mellitus complicada, consumo de alcohol, falla hepática o renal y en el embarazo. ¿Cuál es el que nosotros comúnmente tenemos en nuestro medio? La glibenclamida, ¿no? El glidiabet. ¿Riesgo de hipoglicemia? Sí. Está contraindicado cuando hay algún tipo de falla renal, aumenta de peso, la dosis va desde 2,5 a 20 y la administración es vía oral. Drogas de sexta línea. Sin embargo, en algunas oportunidades vamos a tener diabéticos en los cuales, o por falla secundaria, o sea, pacientes que tuvimos nosotros con tratamiento de hipoglicemiante oral o vía oral y que ya no responden al tratamiento, tenemos que pasarlos a insulinoterapia. O en aquellos pacientes que están muy venidos a menos, caquéticos, en los cuales hay un hipercatabolismo, entonces tenemos que pasarlo a diabetes, ¿no? En ellos generalmente podríamos encontrar hemoglobina glicosilada mayor de 10, glicemia mayor de 300 y marcadamente sintomáticos, caquéticos a veces. Entonces, este es el esquema basal de insulina que puede o no añadirse al tratamiento vía oral de forma coadyuvante, ¿no? Se debe empezar con 10 unidades al día, la dosis es 0,1 a 0,2 unidades por kilo día y se debe ajustar en 10 a 15% una a dos veces por semana. Hay riesgo de hipoglicemia hasta en 10 a 20%. Muy bien. Pero cuando nosotros damos algún tipo de tratamiento, tenemos que decir hacia dónde queremos llevar a este paciente, cuáles son nuestros objetivos de tratamiento, qué es lo que yo quiero conseguir con este paciente diabético. Quiero conseguir que esté bien controlado. Y para que esté bien controlado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una hemoglobina glicosilada menor de 7, una glucosa preprandial en ayunas entre 80 a 130 y una glucosa postprandial después de 2 horas menor de 180. Esos son mis objetivos con el tratamiento que yo le debo dar si es que quiero decir que mi paciente está bien controlado. Muy bien, les hemos hablado de los tratamientos que hay en el mercado, de los tratamientos de rutina que debemos establecer en nuestros pacientes diabéticos. Pero ustedes saben que ahora con la evolución de la tecnología, actualmente hay sensores de glicemia, sobre todo para los pacientes diabéticos tipo 1. Entonces, estos sensores se colocan a nivel de la piel, son como parches dérmicos y hay unas apps que se pueden colocar en el celular y que cuando uno pasa el celular por esos parches, inmediatamente nos dan nuestros valores de glicemia. A esto se llama monitoreo continuo de glucosa. Estos monitoreos continuos de glucosa entonces están indicados en aquellos pacientes que son difíciles de tratar, en aquellos pacientes que requieren de insulina, por ejemplo, los diabéticos tipo 2. ¿Qué vemos en estos? Vemos un monitoreo de forma diaria y horaria de la glucosa en el paciente y los va llevando, los va monitorizando. ¿Qué hace el paciente? Se pasa simplemente su celular por el sensor
y ahí le arrojan hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, cuánto está su glucosa. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿En qué promedio debe estar nuestro paciente para decir que está yendo bien? Entre 70 y 150 de glucosa, 150 de glucosa, ¿no? Entonces, en eso debemos mantener a nuestro paciente. Vean ustedes cómo se monitoriza la glucosa de forma horaria, día tras día, ¿no? Para después de eso sacar un promedio, ¿no? Y entonces este promedio, el tiempo en el rango, debe ser el promedio entre 70 y 150 mayor al 70% para decir que este paciente está bien controlado. Está bien controlado, debe estar en este promedio, más del 70%, ¿no? En conclusión, en el tratamiento actual de la diabetes mellitus, lo que debemos hacer es un tratamiento individualizado, según las características de nuestro paciente, valorando no solamente el azúcar, sino su riesgo cardiorrenal, su riesgo de hipoglicemia, el impacto que vamos a tener en el peso del paciente, su perfil de seguridad y sobre todo costos y preferencias, ¿no? La metformina sigue siendo una opción segura en pacientes que no tienen factores de riesgo y no tienen contraindicaciones. Hay que considerar el uso precoz de la insulina en pacientes con hipercatabolismo, aquellos pacientes muy adelgazados que no logramos compensarlo pese al mejor tratamiento vía oral que tengamos. Y nuevamente recalcarles que los objetivos del tratamiento son individualizados. Entonces, de esa forma nosotros estamos tratando la hiperglicemia, uno de los pilares fundamentales en el manejo de la nefropatía. El otro pilar fundamental, ¿cuál va a ser? Un adecuado control de la hipertensión, que es también el desencadenante para que esto lleve a la nefropatía diabética al paciente. ¿Y cuáles son los medicamentos de primera línea que vamos a tener? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas de la angiotensina 2, los ARA2, los IECA o los ARA2. Esto ha demostrado que retrasa la aparición de la microalbuminuria tanto en la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, tratamiento de la hipertensión en un paciente diabético, IECAS y ARA2, cualquiera de estos. Muy bien. Sin embargo, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que ya tienen nefropatía establecida, que están perdiendo proteínas? Si bien es cierto, vamos a iniciar con IECA y ARA2, nosotros tenemos que tratar de que la presión arterial debe ser menor a 140/90, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Pero si tiene proteinuria mayor a 1 gramo por ciento, entonces el control de la presión tiene que ser más estricto. Debe estar por debajo de 130/80, ¿ya? Debe estar por debajo de ello. Sin embargo, al igual que en los medicamentos para la nefropatía, para la diabetes, los IECA y ARA2 también han demostrado que nosotros, al controlar de forma adecuada, vamos a disminuir la pérdida de proteínas y por lo tanto la progresión hacia la nefropatía diabética. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, si tenemos un paciente que yo ya le estoy dando IECA, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, y le estoy dando cualquiera de estos a dosis máxima por día y no logro controlar la hipertensión? Lo que me queda ahí es tratar de llegar a mis cifras objetivos. Tengo que ponerlo en menos de 140/90. Tengo que asociarle un calcio antagonista. ¿Cuál le puedo asociar? Puedo asociarle nifedipino de 30 miligramos, liberación prolongada cada 12, cada 8 horas, o amlodipino de 5 miligramos o de 10 miligramos.
Y si a pesar de darle la dosis máxima, tanto de IECA o ARA2, más un calcio antagonista, no logro controlar la presión, porque no estoy llevándolo a las presiones arteriales objetivos que son menor de 130-80. ¿Qué le asocio? Le asocio los alfa bloqueantes. Alfa metildopa de 250 cada 8 o 500 cada 8 o 500 cada 6 hasta lograr mis metas objetivas. Porque tenemos que acostumbrarnos a trazarnos metas en nuestros pacientes. Tenemos que acostumbrarnos a decir, quiero esto, quiero llegar a esto, teniendo cuidado. Si a pesar de tener esos 3 medicamentos no logro controlar la presión, tengo que asociarle un diurético, que bien puede ser una tiazida o un diurético de asa. Pero teniendo cuidado de qué, teniendo cuidados de cómo están sus niveles de potasio. Si el paciente tiene niveles de potasio por encima de 5, ojo, mucho cuidado. Tiazidas no, porque son ahorradores de potasio y van a empeorar la hipercalemia. Entonces, en esos pacientes, diuréticos de asa, ¿no? Y lo mismo hay que tener cuidado en este tipo de pacientes cuando están en la falla renal crónica estadio 3B y que me están haciendo hipercalemias por encima de 5,5. Los IECAS y los ARA2 también producen retención de potasio y por lo tanto están contraindicados. Doctor, ¿y yo puedo utilizar betabloqueantes? Sí, podemos utilizar betabloqueantes, pero generalmente están indicados en aquellos pacientes que de fondo ya tienen algún tipo de cardiopatía isquémica. En esos pacientes hay que darles betabloqueantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos hablado del manejo del azúcar, de la hiperglicemia y del manejo de la hipertensión. ¿Qué más debemos hacer? Hay que restringirle las proteínas. ¿Pero por qué le vamos a restringir las proteínas? Porque ya hemos dicho que las proteínas son tóxicas. La proteinuria produce mayor daño renal y lo lleva a la insuficiencia renal crónica terminal. Por lo tanto, hay que restringirlas. ¿A cuánto las restringimos? A 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso por día. Nada de carnes rojas. Generalmente, la nutrición por proteínas debe ser lactoalbúmina. ¿Qué más se ha probado? Pentoxifilina en el tratamiento de la nefropatía diabética. Ustedes conocen que la pentoxifilina es un vasodilatador. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar mayor irrigación. Sin embargo, no se ha visto estudios amplios que avalen estos resultados. Faltan mucho más estudios. ¿Qué otros tenemos? Antagonistas del receptor de la endotelina. Tampoco han demostrado ampliamente o de forma fehaciente que esto ayude a disminuir la progresión de la proteinuria. ¿Ya? Sin embargo, todavía faltan más estudios. Este es un resumen de las medidas de tratamiento para hacer protección renal y cardiovascular en la nefropatía diabética. Los invito a leerlos. Es el resumen de lo que estamos diciendo. Muy bien, pero ¿qué sucede si un paciente, pues ya, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, ya sea por causa personal, no logramos controlar la progresión de la nefropatía? Lamentablemente, ese paciente va a la enfermedad renal crónica terminal, secundaria diabetes, y la principal indicación va a ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos dos que se elija va a ser al final el tratamiento sustitutivo renal de un paciente que no se logró controlar de forma adecuada. ¿Quién elige la modalidad de la diálisis? Eso va a depender de múltiples cosas, pero sobre todo del nivel sociocultural que tenga el paciente, del nivel de educación, ¿no? Entonces, si es un paciente educado, regular, cumplidor, autónomo, puede llevar autodiálisis en su casa, en su domicilio. Pero si es un paciente que tiene un nivel sociocultural bajo, que no hace un buen control de la diabetes, que no es disciplinado,
tiene que ir al centro de hemodiálisis. ¿Ya? Diferencias en la supervivencia de los pacientes cuando han elegido alguna de las técnicas. No hay muchas. No hay mucha diferencia. Como prevención concomitante, si el paciente es obeso, hay que decirle que baje de peso. Si el paciente tiene malos hábitos, hay que decirle que el paciente deje de fumar. Si el paciente está con dislipidemia, hay que tratar de controlar sus lípidos, ¿no? Objetivos: un LDL inferior a 100, un HDL superior a 45, triglicéridos por debajo de 150. Si tiene más de 45 años, hay que agregarle la antiagregación plaquetaria. Y si tiene insuficiencia renal crónica, uno de los problemas que ya se ven frecuentemente es la anemia. Entonces, y ese tipo de anemia en los pacientes diabéticos es mucho más precoz que en otro tipo de pacientes con otro tipo de enfermedad renal crónica. Y la anemia en los pacientes disminuye su calidad de vida, produce mayor insuficiencia cardíaca, porque hace que se hipertrofie el ventrículo izquierdo. La anemia acelera la retinopatía. Entonces, frenando la anemia o controlando de forma adecuada la anemia con suplementos vía oral o con estimuladores de la eritropoiesis, lo que estamos también es mejorando la calidad de vida del paciente. Y hay que tratar, pues, de prevenir la malnutrición de estos pacientes con dieta adecuada y suplementos. Muy bien, doctores. Eso quería participarle y comentarles a ustedes. Si hubiera alguna pregunta. Parece que no, doctor. Parece que no hay preguntas. Muy bien. Listo. Entonces, muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima exposición, doctora?